Amigos, nuevamente les saluda Luis Chávez. En esta ocasión pues estaremos hablando sobre el título 1 y título 2 del libro del abogado Edmundo Orellana, curso de Derecho Administrativo. Haremos un resumen de estos capítulos y aparte pues voy a presentar mi opinión personal en lo relacionado a estos capítulos para compartirla con todos ustedes. Bien, empezaremos entonces hablando sobre cuáles son los órganos que integran la administración pública. Estos son tres. El primero es el Poder Ejecutivo, el segundo la Secretaría de Estado y tercero pues el Consejo de Ministros. El derecho administrativo tiene por objeto la administración pública. Entonces, como ya vimos, quien tiene la administración pública en un estado es el Poder Ejecutivo. También recuerden que el derecho administrativo forma o pertenece al derecho público. Ahora bien, antes no existía esta división de poderes como la conocemos actualmente. Sin embargo, cuando empiezan a hacerse las repúblicas, ejemplo en Estados Unidos, se empiezan a dividir estos poderes y cobra un mayor auge cuando ocurre la Revolución Francesa en los años 1789. Entonces se crea esta división de poderes y se le asigna pues, a cada uno distintas funciones. En este caso, el Poder Ejecutivo pues, tiene la administración pública del Estado. Bien, ¿cuál es la fuente más importante del derecho administrativo? La fuente más importante del derecho administrativo es la Constitución. Sin embargo, a veces en derecho administrativo, cuando se pregunta cuál es la fuente exclusiva, ¿verdad? O por excelencia, entonces nos referimos a los reglamentos. Esta es la fuente por excelencia en el derecho administrativo, los reglamentos. Ahora bien, antes de seguir avanzando, es importante que recapitulemos un poco en lo relacionado a algo que quizás se analizan en las clases de lógica jurídica o cuando uno empieza a estudiar la carrera de Derecho, que son los principios generales del derecho. Pues hoy estaremos viendo un poco cómo se relaciona el principio de legalidad con el derecho administrativo. Bueno, el principio de legalidad consiste en que nadie puede estar por encima de la ley. Nada ni nadie, ¿verdad? Puede estar por encima de la ley, ni siquiera un funcionario público. Bueno, cualquier acto de autoridad, de la autoridad pública, debe de estar siempre basado en una ley o en una norma administrativa. Otro principio que analizaremos ahorita es el principio de la reserva de ley. Este es aquel que postula que la regulación de ciertas materias ha de hacerse necesariamente por ley. Por ejemplo, si bien es cierto que en la creación de reglamentos, estos reglamentos son autónomos, esto no significa entonces de que todo lo que está en el reglamento debe de hacerse a lo loco o que va a pasarse por encima de la ley. Esto no se puede. Aquí entra entonces el principio de legalidad. Porque nada, como ya dijimos, y todos sabemos, ya nada puede estar por encima de la ley. Más bien, por el contrario, los reglamentos están sujetos a la ley. Ahora, esto también nos lleva a otro asunto, otra pregunta, que es la potestad reglamentaria. Esto de reglamentaria viene de reglamento. Esto quiere decir que todo lo que está tipificado en este reglamento es lo que va a tener vigencia. Y que es entonces la potestad discrecional. Es cuando pues, uno puede alejarse un poco de lo establecido en el reglamento, pero que sin embargo no se va a salir de la ley, porque como ya dijimos, esto no se puede hacer. Entonces, ¿cómo si se puede salir un poco del reglamento? Bien, imagínate que tú tienes una empresa. En esta empresa has contratado recientemente a un nuevo empleado, le das su reglamento, etcétera, le explicas cómo es la cuestión en la empresa, y ponte a pensar de que este empleado pues comete una falta. En el reglamento está tipificado de que este empleado pues debe de salir, digamos, por 5 días. Aquí estamos haciendo un ejemplo todo hipotético, ¿verdad? Entonces, pero vienes tú y tocas el corazón y dices, bueno, vamos a dejársela pasar ahorita, pero sin embargo vamos a hacerle una amonestación verbal. Así que tú te juntas con tu empleado y le explicas y le dices, mira, cometiste esta falta. En el reglamento dice que deberías de salir de la empresa por 5 días. O, ejemplo, ¿verdad? Que se va del todo de la empresa. Sin embargo, vamos a dejártela pasar, pero si lo vuelves a cometer, entonces ahí sí te vamos a aplicar el reglamento. Pues esto es un poco de lo que es la potestad discrecional. Muy bien. Ahora, como sabemos, toda institución tiene sus reglamentos internos y también hay reglamentos generales. Entonces, cada una de las organizaciones, ¿verdad? Como ya dijimos, aunque son autónomas, todos tienen que basarse siempre en ley, cómo van a adquirir los fondos, que permite la ley, por ejemplo, en ciertos casos, etcétera. Todo debe estar basado
siempre en la ley. Ahora, ¿qué son las normas jurídico-administrativas? Las normas, cuando hablamos de esto, se dividen en dos. Las normas de relación, estas protegen o garantizan los derechos de un sujeto o una persona en particular, como por ejemplo un matrimonio entre un hondureño y una persona del extranjero. La otra es la norma de acción o de organización. Estas son las de carácter general, como por ejemplo la creación de un nuevo impuesto. Cuando se crea un nuevo impuesto, entonces esto aplica a todos, ¿verdad? Los que estamos viviendo en este territorio, en este país. Ahora, es bien interesante, vamos a recapitular un poco también cómo se relaciona el derecho administrativo, y para ello pues vamos a irnos un poquito atrás. Cuando uno estudia historia del derecho, ahí se habla del decreto ley. El decreto ley también es una fuente del derecho administrativo. Hay dos tipos de decreto ley. Uno es el de facto y el otro es el de jure. Por ejemplo, cuando hay casos de necesidad o de urgencia o una calamidad pública, una urgencia que ha afectado, ¿verdad?, bastante, que es calamidad, o de repente estas calamidades también ocurren cuando el poder legislativo no está reunido, digamos que esté de vacaciones, es entonces cuando el decreto ley, ¿verdad?, se crea. Entonces el decreto ley va a durar lo que dure la calamidad. No, una vez ya se cumpla esto, ahí termina el decreto ley. Sin embargo, puede durar más cuando el poder legislativo lo ratifique. Recuerden que el poder ejecutivo no crea leyes. El único que crea las leyes es el poder legislativo. Lo que crea el poder ejecutivo son estos decretos ley o reglamento. Ahora pasemos a los elementos del reglamento. Pero antes me gustaría hacer un paréntesis. Recuerda también de que los tratados también son fuente, ¿verdad? Forman parte, son como fuente del derecho administrativo. Es más, los tratados son tan importantes que en la Constitución de nuestra República, en el artículo 16 y 17, te habla de que cuando entre en conflicto una ley con un tratado, con una ley, entonces prevalece el primero, el tratado. Así de importantes son y son fuente del derecho administrativo. Ahora sí, pasando a los elementos del reglamento. Los elementos de la definición son 5. El primero es una declaración, o sea que debe de formularse por escrito. Es unilateral. Esto indica que emana directa y exclusivamente del órgano que lo dicta, sin necesidad del asentimiento de aquellos a quienes ha de regir. O sea que, por ejemplo, si al presidente se le ocurre que el reglamento Y o Z entra en vigencia, entra en vigencia. El número 3 es que emana de la administración pública. El único que tiene potestad de crear reglamentos es el Poder Ejecutivo. Creo que hasta este momento ya te ha de haber quedado claro eso. Y el único que sí crea las leyes es el Poder Legislativo. El número 4 tiene un valor subordinado a la ley. Aunque el reglamento lo cree el Ejecutivo, pero siempre debe de estar en subordinación a la ley. Aquí también entra el principio de legalidad. El reglamento no está por encima de la ley. Al contrario, todo reglamento debe de estar sujeto a la ley. El número 5 pues produce efectos jurídicos generales. Sus efectos son de carácter general. Bien, espero entonces te haya gustado este video explicándote un poco sobre lo que es el derecho administrativo. Dale like y espero verte en otro próximo video.